2, 3, 4. En defensa del Evangelio, así se llama la página en la que se están subiendo predicaciones. Bueno, he visto notas de reformadores, frases de Lutero, de Bullian, distintas notas que tienen más bien que ver con la reforma, pero es llamativo el nombre, en defensa del Evangelio. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué en defensa del Evangelio? Si yo pusiera hoy a mirar la situación y fuese un cristiano un cristiano promedio, normal, cabe la pregunta de decir, ¿el Evangelio necesita hoy una defensa? Es como llevar al tribunal y acusar algo. Sí, evidentemente. ¿Qué acusan ustedes? El error. El error, principalmente eso. Muchas veces en denunciar el error caen muchas personas. Y sí. Cae gente. La gente que justamente que enseña ese error. Pero el error hay que denunciarlo. Y exponer sobre ese error la palabra de Dios. Porque a veces tratamos, o se trata de defender un error con otro error. Pero la palabra de Dios es verdad y me parece... Ustedes sostienen una doctrina que podría llamarse calvinista. Creen en que la justificación es solamente por la fe. Por la fe en Jesucristo. Y por eso fuiste expulsado hasta hace muy poquitito de una hace congregación evangélica. Muy poquito por plantear eso. No por plantear, porque es la verdad que está en las Escrituras. ¿Podés contarnos tu caso? ¿Cómo fue? Claramente. Primero se me ha llamado cuando me habían dicho que yo no estaba como acatando órdenes, como si estuviera en el ejército o algo así, por decirlo yo. Se me dijo que quedaba expulsado de la congregación, porque la llamo congregación porque una iglesia que predicara la verdad no creo que haga eso. También se nos ha dicho en esa congregación que se nos ha hablado de amor, y ahí no estaba el amor de Dios, cuando se me ha dicho el dirigente y pastor de esa iglesia que si yo no me iba junto con mi novia, iba a quedar realmente, él me iba a llamar a la fuerza pública y que por ellos no iba a sacar. Y claramente yo veo que hoy, como en los antiguos tiempos, que la iglesia no me quería, que la iglesia estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo conmigo y con parte de mi familia. Este hombre que está a cargo es el pastor de la congregación, él te llamó a su oficina y dijo que la iglesia no te quiere. No me quiere. Exactamente. Y bueno, hasta él me ha dicho que, como decía Jairo, que la iglesia no me quería, y que yo claramente le dije, yo lo único que a los hombres, a nosotros nos puede hacer muchas cosas, pero contra quien estaba atentando era con Dios mismo, porque lo que yo hoy creo que estoy defendiendo es la verdad que está en la Escritura, no en mis propios beneficios, sino en lo que Dios nos ha dejado. ¿Cuál pensás que fue el enojo principal de la cuestión, la justificación por fe? Y en las personas que no son salvas, la palabra de Dios produce ira. En la palabra que, en las personas que viven en tinieblas, cuando se expone la luz, se espantan y son muchas las reacciones que pueden tener. Evidentemente este hombre vive en tinieblas, porque si se expone la palabra de Dios y reacciona de esas maneras, es evidente que, como dice la palabra de Dios, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
me parece que produce esas reacciones en todos los tiempos. Todo el Donde tiempo con se Lutero. predicó la palabra de Dios, siempre se generaron tumultos. Claramente también pasó, como dice Jairo, con Lutero y con los diferentes que predicaban la verdad, solamente la verdad predicaban. ¿Ustedes piensan que en este siglo hacen falta reformadores? O sea, ¿es necesario volver a hacer una reforma en la iglesia? Siempre fue necesario, en todos los tiempos. No solamente en los tiempos de la Reforma misma. Pero digamos que en 1516 para adelante quedó asentada la base del protestantismo. Sí. Si trajéramos a Lutero a esta mesa y se le preguntase qué piensa sobre la justificación por fe, ¿Lutero estaría de acuerdo con lo que se predica hoy? Yo me lo imagino a Lutero llorando amargamente por el estado de la iglesia hoy. Es triste. Con un profundo dolor y una agonía punzante en su corazón por el estado y por las enseñanzas. De todos modos, yo no creo que Lutero considere iglesia a lo que hoy se llama iglesia. Lutero llegó a decir en uno de sus libros, ten cuidado con llamar iglesia a la que no es iglesia o a la que Dios no considera iglesia. Porque a lo mejor Dios le llama iglesia a la que es invisible. ¿Ustedes se consideran una iglesia invisible? Sí. La iglesia es invisible. La verdadera iglesia. Como dice Cantar de los Cantares, huerto cerrado eres tú, hermosa mía. Pero hoy se predica lo contrario, que hay que salir de las cuatro paredes, expandir el evangelio. Claro, ese es un evangelio de obra, es un evangelio universal. La palabra de Dios dice que si bien los salvados van a ser incontables, un número que no se puede contar, dice Juan, pero no es para todos. Yo voy a hacer 2 o 3 preguntas que hoy se considerarían como preguntas con censura, digamos, porque no es lo acostumbrado hoy. Y ahí va la primera y la más grave, creo, de todas. ¿Es justificación solamente por fe? Absolutamente. Justificación ¿La solamente salvación no se pierde? no se pierde. ¿Podés repetirlo? La salvación no se pierde. No se pierde. Hay Lo que Cristo ha hecho es eterno. innumerables versículos y la palabra misma habla sobre Lo que ha la hecho, seguridad de la salvación. claramente, así es. Creo que lo que ha hecho Cristo ¿Y si es peco? eterno. Dios dice que, o mismo yo lo que creo es que Él en la muerte de Jesucristo y nuevamente en la resurrección para darnos la nueva vida, Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué entonces cuesta tanto decir que la sangre de Cristo es suficiente? Por el orgullo humano. Porque el hombre como que necesita, como dice Spurgeon, necesita meter su dedo para sentirse parte de la salvación cuando no le corresponde, porque la salvación es claramente de Dios por medio de Cristo. ¿Ustedes qué reacción piensan que tendría cualquier persona que mirase un video como esto en Facebook y que esté acostumbrada a este tipo de predicaciones de hoy en día? Cuando ustedes están diciendo claramente que la salvación no se pierde, pero ellos están escuchando que sus pecados todavía, después de haber conocido a Cristo, los pueden condenar. Y hay dos tipos de reacciones. En las personas que están destinadas a salvación, la reacción va a ser positiva. Puede empezar con una duda, a través de esa duda empezar a indagar y a instruirse más en la palabra de Dios, y finalmente Dios lo conduciría a estas verdades. Y si no, la otra reacción es repudiarla. Ahí hay otra pregunta que hacer que es terrible, y la pregunta es sobre la elección. ¿Quién elige, Dios o el hombre? Dios. El hombre
está totalmente muerto. Lo dice claramente Dios en el Génesis, cuando le dice que ciertamente morirás el día que tocaras ese fruto. Así o sea que el hombre por su propio medio no puede ir a Cristo cuando él quiere. No, el hombre natural no es que no percibe. No es que no solo no puede, sino que no quiere. El hombre natural, como dice su palabra en Romanos, el hombre es aborrecedor de Dios por naturaleza. Entonces, no quiere y no puede y no quiere. Es una combinación de las dos cosas. Al menos que Dios haga algo sobrenatural en esa persona que está totalmente muerta, como dijo... ¿Se te ha discutido alguna vez este punto? ¿O alguno de los dos? Sí. Hay gente que piensa todo lo contrario, que el que elige es el hombre con su libre albedrío. ¿Qué opinan del libre albedrío? ¿Hay? ¿Existe? Existe en Dios, ¿no? El libre albedrío es un atributo de Dios. Si yo decidiera voltear mi cabeza y mirar a la cruz cuando quisiera, ¿podría hacerlo? El hombre natural no puede hacerlo. El cristiano tampoco puede hacerlo, pero puede hacerlo guiado por el Espíritu Santo. Otra pregunta terrible. La gracia es irresistible. Creo que se resiste hasta un cierto punto, hasta que Dios mismo nos trae a esa gracia, que ya no se puede resistir. Este es otro foco de discusión. Sí, la gracia se resiste, pero no se puede permanecer en esa resistencia. La gracia es irresistible, sino cómo se concibe el hecho de que el hombre por naturaleza es aborrecedor de Dios y sin embargo hay muchos cristianos o Dios llama para sí a un pueblo santo si el hombre es aborrecedor de Dios. Evidentemente la gracia es irresistible. Todos están de acuerdo con que la depravación del hombre es total o es parcial. Total. Es total. Total. El hombre, como decía Gabriel, está muerto en delitos y pecados. Muchas veces se puede decir, no, pero muerto significa separación y entonces es separación de Dios. Es lo mismo. Él es la luz y la vida y cualquier separación de Dios es lo mismo que la muerte. Entonces el hombre está muerto o separado de Dios, como quieran decirlo, pero muerto espiritualmente, pero vivo para la carne o para el pecado. Y con respecto al libre albedrío, el hombre, si tiene un libre albedrío es para hacer lo malo solamente, que va en decline, va siempre para abajo. Y solamente por la gracia de Dios y movido por su espíritu puede el hombre hacer algo bueno. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en que subir este video va en contra de todo lo que hoy se está predicando en las iglesias de Rosario? Sí, y así todos quieren que lo suba. Sí, porque creo que se está manoseando el verdadero evangelio, que Cristo nos ha dejado. Hoy se nos dice que por nuestras obras, que elegimos ir a Dios, hasta se ha dicho o se dice, se habla solo de prosperidad y no se ve lo que claramente Dios hizo en la obra de Cristo salvándonos. Hoy se juega con el Evangelio para los propios beneficios, como creo y lo digo y lo afirmo, que este pastor que dirige la iglesia en la cual yo me congregaba, hoy hace las cosas para su propio beneficio. Cuando se le ha dicho la verdad que Dios mismo, ¿no? Como digo, ¿no? Capaz que Dios nos usa a nosotros, pero se le ha manifestado la verdad y Dios mismo lo ha cegado a verla. Así que por eso yo digo que es Dios mismo el que salva por medio de Cristo y que nada para nuestros propios beneficios, sino para la gloria de Dios. Un mensaje final para las iglesias de hoy en día.
¿qué le dirías a estos pastores? Sí, en primer lugar no los llamaría pastores, son líderes de congregaciones, nada más. Y a los pastores les diga, o a esta gente les diga lo que les diga, no va a ser mella en su corazón, sino por el Espíritu de Dios. Sí que cuanto más arraigado esté su corazón voluntariamente al error, más dura será su condenación. ¿Cómo sigue hoy el caso de ustedes? Hoy en día, por fe, como dijo. Por fe. Por la fe. Gracias a Dios, en tono burlón se nos dijo una gran verdad, que somos una mini iglesia. Y bueno, gloria a Dios por eso, porque por lo menos somos iglesia. Es así. Ahí es una evidencia de que la gracia no es irresistible. A pesar de que te expulsaron de una iglesia, de que te amenazaron con la fuerza pública, de que quedaste varado en la nada, seguís con la misma fuerza, con la misma intensidad, defendiendo lo mismo. Lo mismo, y sigo y seguiré porque es lo que Dios me ha dado. Tu familia, tu novia. Lo mismo, hoy siguen por la fuerza que Dios nos da y claramente por la fe en Él que Él nos dio, creyendo en Él. Tu caso. Tu familia te apoya. Sí. No, la duda no fue si me apoyo o no. Es muy comprensible también las controversias, o no las controversias, sino las dudas implantadas en mi familia cuando salimos de esa congregación, pero ya digo, es muy comprensible por la cantidad de tiempo que se pasó en el error y con esas enseñanzas, pero la gracia de Dios es irresistible y mi familia logró comprender la verdad a la luz de las Escrituras. ¿Se puede decir que hay persecución en esto que ustedes predican? Si no, no estaríamos reunidos acá, si no hubiera persecución. Claramente. Esto es una clara causa de la persecución. Siempre Sí. A él lo echaron con la fuerza pública, a mí me disciplinaron, a todos nos injuriaron de una manera o de otra, o nos difamaron. Pero yo creo que el mayor peligro o lo peor de todo, o el problema real y central de todo esto no es lo que pase con nosotros, con los hombres. ¿Sentís que te echaron los hombres o que fue obra de Dios salir de ahí? Me echaron los hombres por voluntad de Dios. ¿En tu caso? lo mismo. ¿Fue voluntad del hombre o voluntad de Dios salir de donde estabas? No, yo creo que es Dios que los usó justamente para sacarnos de esa congregación. Claramente que Dios manifestó su obra quitándonos de esa congregación. Esta es una clara denuncia de que ahí hay una apostasía visible. Han apostatado contra la verdad y se predican. Sí, según estos hombres, estos líderes Claramente, sí. de las congregaciones, dicen que los que tenemos un fino espíritu de horror somos nosotros. Pero yo dejo todo en manos de Dios y como decía, lo más peligroso no es lo que pase con nosotros, sino que se está atentando contra las doctrinas bíblicas, contra el Evangelio, y me parece que eso es lo peor de todos. El Evangelio sigue siendo cristocéntrico. Cuando el Evangelio deja de ser cristocéntrico pasan todas estas cosas, donde gana el orgullo, la arrogancia, el egocentrismo, y tiene estas consecuencias de exilios, expulsiones. Todo esto pasa cuando el Evangelio deja de ser cristocéntrico, pasa por parte de ellos, pero cuando el Evangelio es cristocéntrico, por parte nuestra pasan estas cosas, quedamos exiliados. En defensa del Evangelio, aquí estamos.
ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la Iglesia de Cristo. Un saludo para todos aquellos hermanos a los que Dios les ha dado a entender la verdad. Que tengan buenas noches.